nosotros empezamos con las placas por necesidad y hemos ido instalando fotovoltaica para riego en función de la tecnología y de la normativa. La primera instalación la montamos en el 2013, la montamos aislada porque en aquella época compartir la red era casi imposible debido a la normativa. Entonces nos fuimos en aquel caso en el que en concreto era una instalación de 1000 árboles, 1000 pomelos con riego por goteo. Estos árboles se riegan con gotero autocompensable, es decir, que siempre sale la misma cantidad de agua. Y lo que traernos la red eléctrica nos costaba en torno a los 15.000 euros y las placas nos costaron sobre los 20. ¿Qué instalamos? Nosotros fuimos los primeros que no se usaba en poner riego solar directo sin batería para regar directamente de un pantano, es decir, la bomba flotando en el pantano de agua, la placa al lado, y aquí el reto, y si los agricultores que nos estén oyendo, aquí el reto de las placas, es decir, la tecnología está súper probada para mover agua de un sitio a otro. Lo que cuesta más trabajo, y como decía la compañera anterior, que hay que dimensionar muy bien y diseñar, es cuando es riego por goteo, porque tenemos que mantener una presión con un caudal constante durante un intervalo de tiempo. Si baja la producción eléctrica porque pasa un mulo y te cae la presión, no se van a regar todos los árboles por igual. Y la eficiencia del riego por goteo es que durante ese periodo de tiempo, por ejemplo en verano, 6 horas diarias, salgan sus 4 litros hora por cada uno de los goteros. Entonces, ahí donde o se tiene el apoyo de la red, o se tienen baterías, o se dimensiona muy bien. Aquí en este caso se hizo una dimensión, se jugó eléctrica e hidráulicamente y bueno, pues aquí lleva ya 8 años funcionando perfectamente. En el verano tenemos un máximo de 8 horas, pero solo usamos 6 constantes a esa presión, esos 1000 árboles a la vez. Ahorro de esto, pues si empezamos, que la red, traernos la red nos costaba 15.000 euros. El consumo mensual estimado sobre los 1.000 euros. En este caso nos costó la instalación de energía fotovoltaica 20.000 y mes a mes nos hemos ido ahorrando esos 1.000 euros. Se ha amortizado en 5 años y ahora mismo seguimos teniendo mensualmente este ahorro. Más ventajas que tiene. Tenemos que tener en cuenta que las zonas rurales, las zonas de producción, sufren varias. Aparte de que la red no es lo más eficiente posible, sufren variaciones en el consumo cuando vamos a zonas estivales, porque aumenta su consumo y su población. Es decir, el verano viene a veranear la gente que tiene casa, pone los aire acondicionados y nos encontramos con los problemas todos los veranos, que es cuando más consumo de corriente necesitamos porque regamos más horas, que las redes son deficientes. Bueno, con las placas eso lo sufrimos, lo eliminamos en las aisladas. En las compartidas de red, que a lo largo de esta trayectoria hemos instalado varias, con todos los cambios de normativa, primero con su contador, aparte, con su no vertido a red, ahora ya podemos tener compensación, la última que hemos instalado es con esa compensación. Siempre que haya red, yo animo a todo el que tenga una instalación de riego por goteo que la tenga conectada a red, eso es muy rápido, ponerle el autoconsumo, no hay batería, el inversor es de red, es mucho más sencilla la tecnología, en el propio techo del cabezal de riego funcionaría sin problemas y estamos hablando de un ahorro desde un 60 a un 80. No nos dejan que nos vayamos a un 100 porque tenemos limitado la cantidad que podemos poner de placas. Yo el estimado que tengo es que no hay que ponerse nervioso por poner demasiadas para ir buscar el 100, porque ahí hay un punto de eficiencia en el que entre el 60 y el 80 de coste de la instalación con el rendimiento, con el ahorro. Es decir, se puede seguir pagando de una instalación media de 1.000 euros de consumo mensual, seguir pagando 100 euros al mes y baja muchísimo el coste de la instalación. Tenemos una instalación de unos 8 a 10.000 euros de instalación fotovoltaica compartida a red. Es decir, en la instalación que ya tenemos
no tenemos que hacer una instalación nueva, sino en esa instalación que ya tenemos, a ese cuadro de entrada se le mete en la producción del inversor de red y por compensación funciona. Vienen, te cambian el contador, te lo actualizan para que vayan los dos sentidos y te compense. Y esto llevamos un año, 2 años, pero con la última normativa llevamos un año funcionando y a poco, de primera la teníamos instalada y tardaban casi un año en venir a cambiarte el contador para pagar los excedentes. Contemos que aquí jugamos con Iberdrola y con Industria y todos estos trámites, pero ya se va agilizando y la verdad que yo invito al que quiera, es eficiente. Bueno, ya no solo, yo me lo he centrado rápido en costes. He dicho que luego las otras ventajas que tenemos es que te permite todas esas deficiencias que tienen las redes suplirlas, que cuando más necesidad tenemos es cuando más deficiencias tenemos. Inconvenientes que tiene, que también tiene inconvenientes, las peleas que tenemos con las redes. Si la compartida y todo lo que la aislada te elimina todos los problemas de la red, que tenga la red porque no tiene red. Las compartidas de red sí estamos teniendo problemas, en que si la red tiene picos de voltaje, los inversores no van bien, todos los inversores tienen un rango, pero estamos teniendo, por ejemplo, zonas donde tenemos 255 voltios de entrada, o en el mismo día pasar de 200, es decir, haber más de 50 voltios de diferencia. Diréis que eso técnicamente es un disparate, pero en la realidad estamos hablando de líneas de kilómetros, de transformadores de 400 voltios muy largos y tienen esos problemas. Pues bueno, pues eso es un reto que estamos ahí de pelea con Iberdrola y con Red Eléctrica para que vayan mejorando, pero son inconvenientes que hace que por protección los inversores dejen de producir. Y bueno, es un reto por ponerle el inconveniente que tiene ahora mismo esa instalación. Todo lo que te ahorra en batería, todo lo que te ahorra en el inversor porque es más sencillo, pero tiene ese inconveniente. Y bueno, tenemos varios casos. Yo tengo todo en cítricos, todo con riego por goteo. Tengo lo que he dicho, que con la propia bomba dentro de la balsa, o para lo que hemos dicho de red, que ya va directamente a tu instalación, con lo cual, como entra en tu instalación, depende, da igual lo que tengas, si riegues de la red, si riegues de embalse, si lo que tengas, el consumo que tengas directamente lo va a ir compensando, que es lo más rápido. Otro caso que tenemos aquí de éxito, eso es a nivel particular, lo que tengo como en mis diferentes explotaciones agrícolas. Por si hay alguien que esté en comunidades de regantes, que también es muy interesante, como secretario de una comunidad de regantes de aquí de Murcia, la primera que montó lo de las placas, os cuento un sistema, porque os puede interesar cómo lo planteamos aquí por el tema de financiación. Cuando nosotros hace 8 años planteamos hacer esto, las diferentes administraciones públicas nos decían que estábamos locos, que esto no estaba aprobado, que no era viable, y no habían ayudas para esto, no entraba dentro de los programas porque no creían que fuera una tecnología aceptable. Ahora, después de que nosotros lo hiciéramos, ya entra dentro de todos los planes de mejora, etc. La comunidad lo planteó, es decir, las comunidades de regantes, la mayoría de los costes que tienen son energéticos, aparte del coste del agua, en lo que de los cánones de confederación, la gran mayoría de los costes son costes energéticos. Estos costes energéticos es mover agua de un pantano a otro para que luego se pueda regar por gravedad los comuneros, cuando yo me refiero al riego de red. Pues nosotros planteamos de un embalse a otro, con 100 metros de diferencia de altura, mover agua. Cuando intentamos hacerlo con las instalaciones que teníamos, nos encontrábamos con el problema de la normativa que nos decían que no, que era un compartido a red que no nos dejaba. Entonces, para poder hacerlo legalmente, tuvimos que montar paralelamente otra instalación de bombeo para que se considerara aislada, es decir, las placas con sus bombas, aparte de las que teníamos ya conectadas a la red, para que fuera aislada. Hasta ahí ya cumplíamos la normativa, teníamos una instalación de bombeo aislado y funcionaba. ¿Cómo ponemos de acuerdo 1.500 socios de una comunidad de regantes para hacer esto si no te dan ayuda ninguna? Pues nosotros
nos inventamos el siguiente planteamiento, lo negociamos con un banco y nos lo aceptó. Nosotros pactamos con un banco pagarles una vez al año la cuota, a final de año. Entonces, con nuestros socios acordamos, nuestros comuneros, de seguir pagando todo el mismo precio del agua. Pues el precio del agua se calcula en función de como he dicho, canon y sobre todo el consumo eléctrico. Pues nosotros cogimos el tarifario del año anterior y seguimos manteniendo el precio. La diferencia de ahorro energético que teníamos, porque no lo estábamos consumiendo gracias a las placas, lo íbamos ingresando mes a mes en la cuenta. Ya al final de año teníamos el montante para pagar las placas. Bueno, pues nosotros pensábamos que íbamos a tener que añadirle algo. Pues no. Al final esto se ha amortizado en 6 años. Ya vamos por la segunda instalación y pensando en la tercera. Lo digo porque animo que las comunidades de regantes aquí, sobre todo en el Levante, el coste del agua, estamos hablando de 35 a 60 céntimos, la gran mayoría de comunidades de regantes, no es como el resto de España. Yo esto lo digo en Aranjuez con coste gratuito, con 2 céntimos por metro cúbico, este está loco, pero en Murcia pagando 60 céntimos el metro cúbico de agua, si le ahorra 20 céntimos de movimiento energético, metro cúbico, estamos hablando de cantidades altas. Entonces, para todo el Levante es una opción más que probada. Este sistema, bueno, han venido de todas partes de España, de todas partes del mundo, Cuba, no se lo creían, nadie había dado el paso, se habían hecho a pequeña escala, habían hecho algo en África, ahora ya hay muchas, ¿no? Pero estamos hablando en su día centrado en tubería, en la instalación de riego potente que se tiene en el Levante. Funciona, es tecnología, vamos, mover agua. Si al final un día te viene un nulo 2 horas, pues baja el movimiento de agua, después te sube, es decir, que eso no hay problema, al final lo ves agua movida al cabo del día, el coste energético que tiene y el ahorro es tremendo. Es decir, si inicialmente se preparó una amortización a 10 años, real está entre 6 y 6,5, depende de la financiación que se obtenga con el banco. Bueno, pues si tenía alguna duda, hay más cosas que explicar, intento sintetizarlo, ya he visto que el resto de ponentes vamos sobre lo mismo y entonces pues sintetizar un poquito.